Hola a todos, los saluda Valeria de Monart y hoy les traigo nuevamente un tutorial. En este caso vamos a estar realizando esta libreta Bullet Journal con un grabado, digamos, en relieve en la tapa. Quiero comentar que tuve la suerte de realizar un taller la semana pasada con Bettina Novarese, que es una experta en Bullet Journal aquí en Montevideo, y en base a ella fue que se me ocurrió realizar este tutorial. Acá lo que estoy haciendo, estoy utilizando hojas de 120 gramos que previamente imprimí con un patrón de puntos, que es el que usualmente se utiliza en el Bullet Journal. Las estoy doblando a la mitad y en este caso las estoy alineando todas a 14 centímetros porque quiero que mi libreta, después de cosida, quede todas las hojas derechas, digamos. Lo siguiente que voy a hacer es las marcas para encuadernar, y para eso voy a buscar el medio de mis hojas y le voy a hacer un punto, después a 2 centímetros de cada uno de los bordes y después en el medio de estos 3 puntos que hice otro punto más. Me ayuda esta regla de encuadernar, así que lo que me ayuda es a poder alinear todas mis hojas mientras realizo los agujeritos. Utilizo un punzón y me ayudó para realizar las perforaciones. Si veo que no quedaron muy profundas, lo hago un poco más y listo. Esto lo voy a repetir con todos mis cuadernos. Yo en este caso voy a usar 10 cuadernos en total de 5 hojas cada uno, por lo que me va a quedar un cuaderno de 100 hojas. Y lo que voy a utilizar para encuadernar es hilo de encuadernación y una aguja estándar de costura, que lo único que tienen que tener la precaución es que la cabecita de la aguja sea finita igual que el resto, pero que sea lo suficientemente grande como para que el hilo de encuadernación pase. Voy a enhebrar mi aguja y le voy a dejar en una primera instancia unas 5 vueltas del total de mi cuaderno. Por lo general siempre después tengo que agregar más, pero intento no trabajar con hilo demasiado largo que después me resulte incómodo de coser. Para la costura en sí voy a tomar uno de mis librillos y voy a comenzar desde afuera. Desde el primer agujerito del borde voy a introducir la aguja y la voy a sacar por el siguiente agujero. ¿Sí? Antes de pasarla me aseguro de dejar una trama de hilo y en mi caso yo la aseguro con un poquito de washi tape para asegurarme que después no se me vaya para adentro. Pasé por el primer agujero, ahora voy a salir por el siguiente hacia el lado de afuera de mi librillo, siempre teniendo cuidado de seguir haciendo tensión en el papel, en el hilo, perdón. Y voy a ir haciendo esto por todos mis agujeros. Voy a entrar por uno, salgo por el otro y así hasta completar el final de la vuelta. Cuando llego a mi agujerito final, voy a volver a dar la vuelta. O sea, voy a entrar por el siguiente agujero, voy a salir, voy a volver a entrar por el siguiente y así hasta completar toda la vuelta. Cuando termino de dar toda mi vuelta, antes de llegar al último agujero, lo que voy a hacer es anudar ese trozo de hilo que yo había dejado con el que me quedó que estaba cosiendo. De esa forma me aseguro que después al tirar el hilo nada se va a zafar ni se va a salir. Cuando realizo eso, voy a tomar mi siguiente cuadernillo y voy a volver a hacer lo mismo. Voy a ingresar por el primer agujero que está contra el borde, voy a salir en el que está al lado, ¿sí? Siempre asegurándome y manteniendo la tensión en el hilo. Y acá lo que cambia es que voy a pasar mi aguja por la primera vuelta de hilo que me quedó en el cuadernillo primero. O sea, lo voy a pasar por debajo de esa línea de hilo que me quedó. Voy a pasarla por la siguiente, por la que quedó al lado, ¿sí? Por debajo del hilo y paso. Eso va a generar como un pequeño nudo entre librillo y librillo y voy a volver a ingresar la aguja por el mismo agujero que salió recién. Esto lo voy a repetir por todos los agujeritos del cuaderno. Paso por el siguiente, salgo hacia afuera, lo paso por debajo del hilo, lo paso por debajo del otro lado. Ahí. Siempre voy estirando, manteniendo la tensión del hilo. Y una vez que paso y tengo la vueltita, voy a ingresar nuevamente por mi siguiente cuadernillo.
Este proceso lo vamos a hacer con todo nuestro cuaderno. Les voy a dejar en la caja de descripción un enlace a esta encuadernación. Es originaria de un canal de YouTube que se llama Sea Lemon, que si bien la encuadernación está en inglés, el paso a paso es muy claro como para poder seguirlo. Recuerden que el nudo lo tienen que hacer siempre con el cuadernillo anterior que colocaron. Cuando se quedan sin hilo, simplemente retiran la aguja, toman otro trozo de hilo y hacen un nudo corredizo. Entonces, de esa forma agregamos mayor cantidad de hilo de lo que necesitamos. Intenten hacerlo lo más cerca posible del agujerito, así el nudo queda del lado de afuera y seguimos cosiendo normalmente. Cuando terminamos de coser todos nuestros cuadernos, lo que nos queda es asegurar el último con un nudo. Para eso pasamos nuevamente nuestra aguja por el cuadernillo anterior y sin llegar a dar toda la vuelta lo vamos a pasar por esa pequeña lacito que se nos forma, digamos. Pasamos la aguja por debajo del cuaderno anterior, dejamos, no llegamos hasta el final y pasamos por debajo de esa vueltita. Tiramos bien y de esa forma hacemos nuestro nudo. Lo que nos queda ahora, una vez que ya terminamos de coser, esta es una costura similar a la costura copta, es que vamos a reforzar lo que es nuestra estructura con pegamento. Para eso yo me hice esta pequeña prensa casera, que son simplemente 2 tablas y 4 tornillos con mariposas, creo que se llaman. Y lo que hago es, voy a ingresar mi cuaderno dentro de esta prensa casera, lo voy a apretar asegurándome de que quede bien contra el borde de mis tablas. El borde de mis tablas yo ya previamente lo preparo, siempre le pongo un poco de cinta común y corriente para asegurarme que después el pegamento no quede sobre las maderas y que lo pueda seguir utilizando y cuidando mi herramienta. Aprieto bien el cuaderno sin deformarlo, también es importante, y en este caso voy a estar utilizando Tacky Glue porque es uno de los pegamentos más fuertes que tengo, y lo que hago es simplemente descargar una cantidad considerable de pegamento y esparcirla por todo mi lomo. Tengo la precaución también de que los hilos restantes que dejé los voy a dejar para el lado de adentro y los voy a pegar bien al centro de mi lomo para que después eso nada se salga. Termino de pegar y lo dejo secando. Para mis tapas voy a estar utilizando 2 cartones grises que miden 14 de ancho por 22 de alto. Y lo que voy a hacer es, en uno de ellos voy a colocar pegamento en uno de los bordes y lo voy a pegar a una hoja blanca de opalina común y corriente. Y esto lo que me va a ayudar es a hacer la forma de mi lomo. Yo esto, después de que lo hice, les recomiendo que no lo hagan. Les recomiendo que utilicen una hoja entera y peguen el cuaderno, los cartones enteros, porque después se me calcó, digamos, la forma de la hoja en la que estoy cortando. Lo van a ver después al final. Acá lo que hice fue medir el total de mi lomo, digamos que mide 2,5 centímetros, y le dejé 1 centímetro más para los espacios entre tapa y tapa. O sea que marqué a 3,5 y voy a ahí estar pegando mi contratapa. Me aseguro contra la luz de que quede todo el pegamento. Como me falta, agrego un poco más, esparzo bien y voy a pegar mi cartón sobre esta línea que ya me marqué. Entonces de esa forma me genero mi lomo sobre cartón. No lo hago en cartón gris nuevamente porque si no me va a quedar muy grueso y no me va a generar como esa espina curvada, que es lo que estoy buscando. Lo siguiente que voy a hacer es engravar esta frase como les mostré al principio. Y para eso voy a utilizar estas letras que me vinieron en una colección de Mambo Sheets, se llama así, me venían ya precortadas. Y como también son de cartón gris voy a aprovecharlas. Lo que voy a hacer es que las voy a ubicar en mi cuaderno de la forma que mejor me guste y nuevamente con Tacky Glue las voy a pegar en el lugar que me parece que van a quedar mejor en el cuaderno. Cuando las termino de pegar, lo que voy a estar utilizando para encuadernar es esto que se llama polipiel, o es un estilo de cuerina acá en Uruguay, pero es una cuerina que es bastante fina y bastante elástica, que es lo que me va a permitir ese tipo de calidad del poder calcar mis letras de abajo. Como vieron, les mostré recién un pequeño ejemplo que hice, que vi que quedaba bien y por eso me animé a hacerlo con letras. Lo que voy a hacer para pegarlas es utilizar nuevamente Tacky Glue, porque es un pegamento súper fuerte y súper pegajoso, entonces va a hacer de que la cuerina o la polipiel que estoy utilizando se adhiera bien a mi superficie. Entonces, para la parte de las letras lo esparzo bastante bien con mi pincel, el Tacky Glue,
Pero para el resto de mi encuadernación voy a volver a utilizar cola blanca, porque es lo suficientemente fuerte como para agarrar el resto de la polipiel. No así en el caso de las letras, porque necesito que la polipiel quede lo más adherida posible para poder después calcar. Me aseguro de esparcir bien el pegamento en toda la superficie, sin que me quede ningún dejo blanco, porque si no eso me puede generar una bolsa de aire. Y voy a apoyar mi polipiel asegurándome de dejar el suficiente espacio de cada uno de los lados para pasar. Acá me saqué los anillos porque lo que tiene esta polipiel blanca es que cualquier marca la absorbe de metal. Entonces de esa forma me aseguro de que nada después me repercuta en el producto final. Cuando estiro todo ahora con mi plegadora, voy a empezar a traer esas letras que dejé debajo hacia adelante de la polipiel. Para esto lo único que iré haciendo es tener mucha paciencia e ir haciendo presión constante, no demasiada para no rajar la polipiel, digamos, pero sí la suficiente como para que traer esas letras hacia adelante. ¿Tá? Entonces voy a hacer todo este juego con todas las letras, trayéndolas hacia adelante y haciendo la presión desde el lado de adelante y con la parte de atrás también de mi plegadora, hasta traer todas las letras hacia el frente. Cuando termino, ahí pueden apreciar en la contratapa de que se ve el inserto de papel que hice, por eso es que les recomiendo que lo hagan entero. Lo siguiente que voy a hacer es retirar el exceso de polipiel que me queda de todos los lados para poder trabajar cómodamente en dar vuelta a todos mis bordes, digamos, y continuar con lo que es la encuadernación. Para eso lo primero que hago es asegurarme de que casi todos mis lados midan lo mismo. Utilizo el ancho de mi regla, que es lo suficientemente ancha, digamos, como para poder después doblar mi papel. Y acá me di cuenta de que me olvidé de redondearle las puntas. La mayoría de los bullet journals vienen con las puntas redondeadas. Entonces acá tomo mi corner chomper, levanto un poco la polipiel que ya pegué. Vieron que ya me levanta un poco el tema del cartón porque ya estaba bastante seco, pero bueno, con un poco de tacky glue de nuevo vuelvo a pegar mis puntas, asegurándome de que quede todo lo más prolijo posible. Y ahí sí voy a pasar a proceder a terminar de encuadernar. Para eso, para lo que son las puntas redondas, la encuadernación cambia. Lo primero que voy a hacer es que voy a recortar el exceso de polipiel, pero en vez de cortar como usualmente hacemos como un triángulo, lo voy a hacer de forma más redondeada, ¿sí? También dejando unos 5 a 6 milímetros de distancia entre las puntas y la polipiel. Y lo siguiente que voy a hacer es cortar pequeños triángulos en las esquinas para después ayudarme de esos a doblar. Voy a agregar tacky glue en el cartón y tacky glue en la polipiel, esparzo con el dedo y después voy a ir cinchando y trayendo esas tiritas hacia adelante. Como mi polipiel es bastante flexible, me va a permitir hacer esto y se va a mantener en el lugar sin problema. Yo igualmente mientras seca me ayudo un poco de cinta de papel y lo pego para que se mantenga en el lugar. Eso lo voy a repetir con mis 4 puntas. Cuando termino de pegar mis 4 puntas, lo que me queda es el resto de los bordes. Y para eso lo primero que voy a hacer es asegurarme de que todos mis bordes estén lo más derechos posibles, para después tener que hacer la mínima de corrección. Lo que voy a hacer es con cinta doble cara, lo voy a pegar al cartón, simplemente porque es una ayuda a que después el pegamento, a que la polipiel quede en el lugar.
Voy a retirar el protector de la cinta y sobre él voy a agregar Tacky Glue. Sí, voy a poner todo Tacky Glue en el cartón o en la polipiel. Yo en este caso la puse en la polipiel, pero les recomiendo hacerlo en el cartón. Voy a estirar mi polipiel hacia adentro y la voy a pegar sobre el cartón. Y voy a hacer nuevamente lo mismo que hice con las esquinas, digamos. Voy a ayudarme con un poco de cinta de papel para que todo eso quede en el lugar mientras sigo pegando el resto. Cuando termino de pegar mis 4 bordes, digamos, lo siguiente que me queda es emparejar todo esto para que me quede el menos grosor adentro de mi libreta. Para eso con un cúter me voy a ayudar, voy a redondear a mano, digamos, esas esquinas que me quedó como el cúmulo de lo que ya había doblado más el doblez de mis lados, y voy a cortar a lo largo. Tengo cuidado en el centro porque recuerden que es solo papel y si corto puedo pasar para el otro lado. Y después con el cartón corto arriba haciendo un poco más de presión porque tengo más grosor, digamos, para poder hacer esa presión. Y esto lo voy a repetir de mis 4 lados para ir emparejando. Cuando termino de emparejar todo, voy a tomar mi cuaderno que ya está seco, voy a tomar una hoja de opalina, en este caso es de 180 gramos color rosa, y la voy a doblar, que casi que la doblo mal, la voy a doblar a los 14 centímetros que tiene de ancho mi cuaderno. ¿Tá? Y esto lo voy a pegar, voy a hacerlo 2 veces, perdón, primero para mi tapa y para mi contratapa, porque esto va a ser después lo que va a unir mi cuaderno con mi exterior. Lo que voy a hacer para pegarlo a este cuaderno es colocar una línea bien finita en el borde de Tacky Glue, ¿sí? Voy a sacar un poco del exceso que me quedó para asegurarme que después eso no se esparza para adentro, y voy a pegar mi hoja al cuaderno. Voy a hacer lo mismo del lado contrario, voy a colocar una línea fina de Tacky Glue, le voy a quitar el exceso y voy a pegar mi hoja de opalina. Y lo que me queda es reforzar un poco, que yo esto lo hago con cinta de papel. Hay gente que utiliza gasa, otros que utilizan otro tipo de papeles. Yo utilizo la cinta de papel porque me parece rápido, me parece fácil y le da una buena resistencia al cuaderno. Lo que hago es corto varias tiras, asegurándome de pegarlas una al lado de la otra, y eso lo voy a envolver en mi lomo y en mi tapa contraria. Lo siguiente que voy a hacer es parte de los consejos que nos dio Betina en el taller que les comentaba al principio, es que por lo general una libreta bullet journal se cierra con un elástico porque depende del tipo de decoración que vos le vayas haciendo, se va a ir engrosando. Entonces acá en este caso voy a estar utilizando mi elástico dorado, que es mi favorito, y un par de eyelets para agregarlo. Y voy a hacer el mismo procedimiento que hago siempre, o sea, primero tomo todo el contenido de mi cuaderno para poder después darle la vuelta al elástico y asegurarme que va a ser lo suficientemente, que va a ser la suficiente la tira que vaya a elegir para darle toda la vuelta a mi cuaderno y que después no me falte o que me quede demasiado tirante el elástico. Hago eso, me fijo que quede bien, corto el exceso y lo vuelvo a colocar desde el otro agujerito, asegurándome de que el elástico quede bien derecho y que quede todo en orden. Coloco mi eyelet y cierro con micropadre. Cuando termino con esto, lo siguiente que voy a hacer también es colocarle un par de cintas de raso para funcionar de marcadores. En este caso yo le voy a poner 2, entonces tomo mi cinta, la doblo a la mitad y corto. Y voy a colocarla también con un eyelet. En este caso voy a hacerlo desde arriba el agujero. Voy a fijarme a ver dónde me gusta más que estén, lo más cerca posible del lomo, pero no lo suficientemente cerca tampoco como para que se me pierdan. Coloco las cintas desde el lado de afuera y voy a buscar un eyelet. En este caso estoy buscando uno dorado. Ahí agarrado un dorado muy oscuro, así que busco uno que sea un poco más claro. Estos, como no son de la marca de We Are Memory Keepers, que es la marca de la Crop-A-Dile, son un poco más grandes, entonces agrando un poquito el agujerito para que no me cueste pasarlo y coloco mis cintas en el lugar. Lo último que voy a hacer es un agregado para mis lapiceras. Para eso en este caso voy a utilizar un brad.
¿sí? Me fijo primero que mi elástico funcione todo bien, que mis cintas no molesten en el lugar. Y ahora sí, voy a buscar dentro de mis brads uno que a mí me guste. En este caso seguí usando dorado porque me pareció que con la tapa afuera quedaba bien. Voy a hacer un agujero al borde de mi libreta a la altura que me gustaría que mi lapicera se ajuste. Voy a pasar mi brad y lo que voy a hacer es voy a tomar un poco de mi elástico y lo voy a cortar. ¿Sí? Lo voy a abrir un poco. Y esa abertura la voy a pasar por adentro de mi brad. Me fijo hasta qué cantidad más o menos quiero que quede. Corto y lo vuelvo a pasar por el brad. Lo abro. Y ahí lo que me queda es cortar un poco del exceso que me quedó, que les recomiendo hacerlo con tijera, y yo en ese caso lo estaba haciendo con trincheta por costumbre. Y con un poco de Tacky Glue y un poco de cinta doble cara, lo aseguro en el lugar para que después no se mueva y quede lo más prolijo posible. Ahí ya terminé con todo lo que son mis agregados y todos los extra que quiero poner en mi libreta. Como decoración le quiero agregar algo más también en el lomo, entonces para eso voy a buscar algún pomponcito o alguna cadena, algo que me guste, que me parezca que pueda ir con la temática que estoy utilizando. Y lo voy a agarrar desde mi lomo utilizando estos que son en realidad, son para colgar cuadros, no sé cómo se llaman, pero los encontré en una oferta en los supermercados Disco acá a 20 pesos. Y me parecieron que estaban buenos como para poder agregar a los cuadernos y que después pueda sacar y poner ese objeto si veo que me molesta. Nuevamente con un brad lo voy a pasar por el agujerito que ya de por sí tiene este ganchito y lo abro, corto el exceso. Bueno, en este caso estos brads son bastante largos, entonces les voy a cortar el exceso que sobresale y los voy a asegurar nuevamente con un poco de Tacky Glue y cinta doble cara al lugar para asegurarme después que eso no se mueva y no me genere inconvenientes al momento de utilizar la libreta. Antes de proceder a encuadernar me voy a asegurar de redondear todas las puntas de mi cuaderno también con mi corner chomper. Y una vez que ya redondeé todo, ya puedo pasar a lo que es la encuadernación en sí. Para eso me va a ayudar de 2 hojas de computadora normales, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a abrir una de ellas, la voy a colocar dentro de mi hoja de opalina que puse al principio. Voy a cubrir toda esta hoja con pegamento blanco y lo voy a esparcir bien con mi pincel. Esto, el papel lo pongo del lado de adentro para asegurarme de que después ese pegamento no ingrese al cuaderno y me pueda generar manchas o tirones dentro de lo que es la libreta. Voy a centrar mi cuaderno y me voy a asegurar cuando cierro la tapa de que todo quede bien centradito y que nada se mueva después. Para eso me ayuda también, o sea, lo importante acá es que la primera tapa quede bien centrada y quede bien agarrada de las tapas de mi libreta. ¿Sí? Centro bien, me aseguro que quede todo donde quiero que quede y después con la plegadora realizo presión para asegurarme de que queda bien pegado. Esto mismo lo voy a volver a hacer en la contratapa. Como para pegar estoy utilizando cola blanca, y eso lo que me permite es tener como unos momentos para poder mover mi tapa, mi contratapa, ayudarme a centrarlas, antes después sí hacer la presión con la plegadora y dejar todo donde quiero que esté. Asegúrense ahí de hacer bastante presión en donde está el elástico, donde está el brad, cosa de que después todo eso quede en el lugar que tiene que quedar. Y esto lo voy a dejar secando con las hojas de papel del lado de adentro para que la humedad no me pase a la libreta. Y listo. Así es como queda mi bullet journal con el grabado delante. Como ven ahí es donde yo les decía que quedó la línea marcada, digamos. Les recomiendo que lo hagan todo entero para que a ustedes no les pase eso. Y listo. Le agregué estas pequeñas mochacillas con un ganchito que puedo sacar y poner en el caso que me moleste cuando estoy escribiendo.
y ahí se terminaría lo que es mi libreta. Lo único extra que agregué que no quedó en el video fue un bolsillo en la parte trasera, porque me pareció también importante tener como un espacio donde poder guardar papeles que tenga sueltos, y listo. Bueno, y como siempre recordarles que si te gustó el video, por favor le des dedito para arriba, te suscribas si aún no lo has hecho, y si podés compartirlo, podemos llegar a más personas que aún no saben lo que estamos haciendo. Aprovecho además este pequeño espacio para dejarle un beso enorme a mi amigo Agustín. Agus, si bien no estamos cerca, yo siempre te llevo en mi corazón. Gracias por siempre estar y por siempre darle me gusta y comentarme los videos. Y también un beso grande para mis compañeras de The Quick Brown Fox, que se vinieron toda semanada también a darme apoyo, que también son amantes de las artesanías. Muchas gracias, chicas, por estar, y prometo intentar ser mejor en las traducciones que hago con ustedes. Para el resto les dejo un beso grande y con suerte nos vemos el próximo domingo.